Listo, ahora sí. Buenos días para todos. Vamos a iniciar con esta clase. Entonces vamos a abarcar los temas de revolución industrial. Por el momento vamos a seguir con las exposiciones. ¿Listo? Entonces, chicas, pueden iniciar. Les cedo el uso de la palabra y toda de ustedes la clase. Ya, profe, es que Karen todavía no ha podido entrar. Ahí de pronto sale la solicitud. No, no tengo solicitudes pendientes. Por favor, chicas, comencemos. El tiempo va a empezar a correr y la idea es abarcar dos temas el día de hoy. Buenos días, profe. Qué pena, es que estaba intentando conectarme y no sé qué pasaba. Buenos días. Empiecen, chicas, por favor. Ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, una pregunta. ¿Se encuentra Lizeth Vargas? Creo que no, profe. No, profe, no la ha conectado. Bueno. Empiecen, chicas. Ahí ven la pantalla, ¿sí? No, no estamos viendo. No. Se dejó de compartir. O comienzan o seguimos con el otro grupo. No, profe, ya comparto yo porque creo No, que el profe. computador de Karen Pensé que ya está con estaban viendo la problemas. pantalla. Por eso les dije ¿Ya? que tuvieran todo listo para iniciar a las 7:15. Ya. Ya ahora sí se va a agrandarla, por favor. Ya. Ya, ahí empieza. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre la revolución industrial y pues nos vamos a concentrar solamente en lo que pues nos importa, que es enfocado en el derecho laboral. Pues ya sabemos que en la revolución industrial se hubieron más aspectos, pero pues solo vamos a hablar sobre el aspecto laboral. Entonces, para empezar, la revolución industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Fue como la transición del campo a la ciudad y la modernización de la forma de trabajo, ya que la artesanía se dejó un poco de lado y se le dio más importancia a la industria. Desde la revolución industrial, al ser el trabajo una actividad permanente del diario vivir de la sociedad, se hizo necesario contar con una normativa eficiente sobre los derechos, deberes, prohibiciones y beneficios que deben sujetarse tanto a los trabajadores como a los empleadores. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a que algunos elementos, como fue la existencia de combustibles, como fue el carbón y el hierro. En esta época hubo un intercambio de salario por fuerza de trabajo que se podría denominar como una clase de compra-venta y se basó en un sistema económico capitalista.
Bueno, la perspectiva de la industria, con la innovación y llegada de grandes fábricas que requerían de mucha mano de obra, produjo que gran cantidad de personas sin recursos llegaran del campo a las ciudades en busca de trabajo. Bueno, y con la llegada de este gran número de personas, la ciudad surgió una nueva clase social a la cual se le denominó obreros o proletarios, los burgueses de una nueva forma de economía denominada capitalismo. En los problemas con la industria encontramos que había trabajo infantil, se excedía más del horario laboral, de 12 a 19 horas de trabajo, no tenían vacaciones, tenían poco salario, tampoco tenían protección social y pues este era insalubre e inseguro el lugar de trabajo. Karen, nos Y está al pasando existir la un número mayor diapositiva. de trabajadores, Sí, nos pero quedamos sí, a mí sí, en la primera, en la portada. Ahora sí. ¿será que lo dejo así? Porque a mí se me estaban pasando. Esta ya la expliqué. Estaba acá en esta. Eh, entonces retomo los problemas con la industria, pues era trabajo infantil. Perdón, ¿sí me están escuchando bien? Sí. Sí. Sí, te escuchamos y te vemos perfecto. Listo. Entonces, bueno, los problemas con la industria, vuelvo y digo, trabajo infantil, poco salario, de 12 a 19 horas de trabajo, no tenían protección social, tampoco vacaciones, y este era insalubre e inseguro el lugar de trabajo. Al existir un número mayor de trabajadores que de fábricas, se empiezan a imponer unas condiciones laborales inhumanas, donde se abusaba del obrero y no se le garantizaban buenas condiciones en el lugar de trabajo, como tampoco un salario justo al trabajo que realizaba. Listo. Ya la pasé. Durante esto surge el movimiento obrero, uno de los cuantos movimientos que surgieron en esta época, que fue un movimiento social que tuvo como objetivo principal mejorar el bienestar de los trabajadores y dio inicio a la revolución industrial. El origen del movimiento social responde a una serie de condiciones que llevaron a los trabajadores a tomar conciencia de clase y agruparse para reclamar una serie de mejoras, como lo es un salario, un horario de trabajo establecido y otros beneficios. Los trabajadores, por un lado, pedían mejor remuneración por su labor y condiciones dignas del trabajo, mientras que el capitalista, por otro lado, buscaba la mayor productividad al más bajo costo. Pero el capitalista o el dueño de las empresas, para obtener la riqueza, no podía ofrecerles mejores salarios a los obreros, pero se necesitaban mutuamente porque el obrero requería el trabajo para subsistir y pues las empresas necesitaban de estos obreros para poder generar sus riquezas. Bueno, los logros de la revolución industrial. Esta lucha emprendida por el sector obrero tuvo un gran impacto social que logró la intervención del Estado, la creación de unas normas para la protección de los obreros y la utilización del concepto de derecho laboral por primera vez. Desde entonces, los derechos de los trabajadores aseguran defender y otorgar al trabajador garantías legales que les aseguran su dignidad humana y mejor calidad de vida. Paso las diapositivas, Karen. ¿Será que? Esa fue la que acabo De pronto deja de compartir y compártela con otra opción, ¿sí? Porque puede que la hayas compartido como ventana y al momento de agrandarla no se te está agrandando. Bueno. Bueno, entonces, Espera, ya la voy retroceder a mantener. a Buenas noches, Karen. Esa ausencia tuya va a afectarle en la nota, ¿listo? Para que lo tengas presente. Bueno, lo que pasa es que tenía Ahí ya algunos la problemas con el computador. sí.
Bueno, entonces, algunos beneficios que trajo pues el nacimiento o la creación del derecho laboral fue que regula ya las relaciones laborales como tal, limita el poder del empresario y protege a la parte más débil, o sea, que es el obrero, ya que el derecho, pero bueno, sin duda alguna, tenemos que saber que el mejor logro que se obtuvo en materia laboral para la época fue la seguridad e higiene industrial. Pues todos fueron importantes, pero este fue como el que tuvo más importancia porque como se trabajaban con estas máquinas y todo el trabajo era industrializado, se dio una consecuencia que fue la aparición de accidentes e enfermedades laborales de las cuales pues el obrero no se encontraba con una correcta protección por parte de su jefe. Bueno, el derecho laboral encuentra su génesis en los abusos que durante la revolución industrial padecieron los trabajadores en las fábricas. Desde entonces, los derechos de los trabajadores han sido el principal caballo de batalla de los socialistas para procurar defender al proletariado de las operaciones, de las opresiones garras del capital. Entonces, gracias a este movimiento obrero, pues obtuvieron nuevas condiciones laborales, las cuales fueron una jornada de 8 horas, ya tenían vacaciones, ya tenían también seguridad en el trabajo, sistema de pensiones y pues ya el sueldo también se mejoró y ya desde ahí pues ya tenían sueldo mínimo. Ahí están viendo la diapositiva, ¿sí? Sí, la vemos perfecto y cómo se mueven y todo. No te preocupes. Sí. Listo, profe. Bueno, entonces tenemos nuestros videos. Listo, entonces yo les voy a compartir los videos. ¿Ah, sí? Sí. Ahí están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Sí, señora. Entonces primero vamos a ver este video que es un poquito cortico. En grandes fábricas que requieren se producen grandes innovaciones tecnológicas y aparecen grandes fábricas que requieren de mucha mano de obra, lo que atrae a las ciudades a grandes masas de personas sin recursos procedentes del campo, surgiendo una nueva clase social, los obreros o proletarios. Al haber muchos más trabajadores que puestos de trabajo, se imponen unas condiciones laborales dramáticas. Ejemplos de estas condiciones son las siguientes. El trabajo infantil está permitido a cualquier edad, incluso en las minas. La jornada laboral tenía entre 12 y 19 horas diarias. El salario era muy reducido, por lo que para poder sobrevivir la familia había que poner a trabajar a los hijos. No había descanso semanal, todos los días eran laborables. Tampoco había vacaciones anuales. Tampoco había protección social. En caso de accidente o enfermedad no había derecho a asistencia médica, ni medicinas, ni se cobraba. Tampoco había seguridad e higiene. No existían normas para prevenir y proteger la salud. En cuanto a los derechos colectivos, estaba prohibido hacer huelga e incluso pertenecer a un sindicato. Para protestar y cambiar estas condiciones, los trabajadores se unen, dando lugar al movimiento obrero y a la lucha de clases. Finalmente, el Estado tiene que intervenir dictando leyes protectoras para asegurar la paz social, lo que conlleva el nacimiento del derecho laboral, que regula las relaciones laborales, limitando el poder del empresario y protegiendo a la parte más débil, el trabajador.
Listo, ahora vamos a ver el segundo video. En la sociedad clasista se añade la libertad formal de todos los individuos, su reconocimiento como sujetos jurídicos libres, luego de la disolución de las relaciones de dominación feudales directas como la esclavitud o la servidumbre. El capitalismo, por su parte, descansa sobre la propiedad privada de los medios de producción y las relaciones sociales resultantes. El soporte del nuevo sistema productivo será el intercambio de trabajo por salario, libremente realizado y sometido tanto a las reglas económicas del mercado como a las propias de la contratación civil. Por otro lado, fue también la revolución industrial uno de los factores determinantes en la generación del conflicto sociolaboral. Esta se explica, entre otras manifestaciones, con la mecanización, la división del trabajo, el acortamiento de las tareas productivas y la aparición de los peones que aportan al proceso mero esfuerzo físico, situaciones que originaron un excedente de mano de obra propicio para su explotación. En tanto que los principios liberales de la contratación vertidos en los códigos civiles no dejaban de proclamar la libertad y la igualdad de las partes en la determinación del contenido del contrato, un singular mecanismo ligado a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, trajo consigo nefastos resultados. Por un lado, la destrucción de empleo derivada de la industrialización de la producción significó un aumento desmedido de la oferta de trabajo, mientras que al mismo tiempo conllevó que la demanda de trabajo, controlada por el empresario, sea cada vez más reducida. El empresario podía actuar libremente al amparo de las leyes del mercado, sin más que atenderse beneficiosamente al libre encuentro de la oferta y la demanda. El empresario podía así disponer con libertad las condiciones de trabajo, sabiendo que estas serían aceptadas por los individuos integrantes de una superpoblada oferta de trabajo. La igualdad formal de los contratantes de trabajo se traducía finalmente en el predominio de la voluntad del empresario en la fijación de las condiciones contractuales. Este panorama tan adverso a los intereses de los trabajadores inspiraría con el tiempo la organización del proletariado y el tratamiento legislativo del llamado problema social. El movimiento obrero no solo requirió la formación de una clase social diferenciada, fue necesario que sea esta titular de una auténtica conciencia de clase y que sea consciente de que se encuentra desprovista de instrumentos políticos y legales que jueguen a su favor. A su vez, el intervencionismo estatal fue una respuesta a las exigencias que el tránsito de una fase mercantil a otra industrial dentro del desarrollo capitalista presentaba. Fue necesaria la creación de un nuevo cuerpo normativo integrador que asuma la misión de imponer al conflicto industrial un cauce de circulación compatible con el mantenimiento y el desarrollo del modo de producción capitalista. El nuevo cuerpo normativo integrador había de cumplir así pues la trascendental misión de imponer a la contradicción de intereses de juego un cauce de circulación compatible con la permanencia y el desarrollo del sistema de producción capitalista y las paredes maestras de la sociedad liberal. Esta es la fusión histórica del derecho del trabajo. El derecho del trabajo como mecanismo de mediación en el conflicto social busca pues, en puridad, la persecución de un equilibrio estructural entre los intereses de sus protagonistas. Listo. Entonces ahora les voy a enviar el código de Kahoot para que ingresen al juego. Un momento, chicas, un momento. ¿Lizeth no participa en la exposición? Profe, pues su merced se dio cuenta que ella ingresó tarde. Y no sabemos qué se hizo. Ah, sí, sí está conectado. O sea, no tiene ningún tipo de participación. Pues sí estaba en la exposición, pero pues no. Está aquí conectada, de hecho, y no ha dicho nada. Ok, tengan en cuenta que los grupos los formaron ustedes. No, el trabajo es en No, equipo. profe.
bueno, digamos, nosotros estábamos las dos y pues su merced nos incluyó a Karen Lisset. Nosotras creamos, yo le envié a ella la información, los links para que se conectara y pues la verdad fue muy poca la ayuda de ella, pero sin embargo nosotros la estábamos incluyendo en la exposición. Y pues también yo te pido disculpas estaba tratando de conectarme desde temprano, pero la verdad no sé qué fue lo que pasó. Por llegar un poquito tarde. Y pues Karen en ningún momento nos escribió esta mañana ni nada tampoco para decirnos que se ausentaba un poquito o que pasaba algo con su internet, no nos dijo nada. Chicas, una cosa. En primer lugar, los grupos los arman ustedes. En segundo lugar, pues cuando obviamente no hay personas sin grupos, pues toca acomodar el trabajo en equipo. Sí, Dos, las situaciones de la vida, ¿sí? Nos pone a trabajar a nosotros. O sea, obviamente en el tema académico, pues es un poco más llevado. Pero posteriormente ustedes se van a encontrar con compañeros incluso de trabajo en los cuales ustedes sí o sí tienen que acomodarse. ¿Listo? Las calificaciones en los grupos son grupales. ¿Sí? Por lo tanto, le va mal a uno, le va mal al grupo completo. ¿Listo? Lo siento, Karen, el tema con el enlace, ustedes deben ser completamente cuidadosos porque por eso se les da los enlaces desde antes de la primera clase. Ustedes, o sea, no es nuevo cómo se maneja mi materia porque ustedes vienen trabajando conmigo desde el semestre pasado, ¿sí? Son plenamente conocedores de que el enlace para el día martes es uno y el enlace para el día miércoles es otro. Y en eso sí deben tener más que cuidado, al menos con mi materia. No sé cómo lo manejarán con los otros docentes. ¿Listo? Entonces ténganlo presente, sobre todo los siguientes grupos. ¿Listo? En este caso, voy a hacer una excepción. A Karen la califico independiente. ¿Listo? Karen tiene 0. Pero también se va a ver afectado en la nota grupal. Sí, señor. ¿Tienen algo más de tema de investigación? La actividad, pues, No, de investigación. O sea, de tema propio de No, señora, pues investigativo. nosotros tratamos de hacerla corta y de solo lo del trabajo, pues como para no confundirnos, ya que lo que importa ahorita pues es la historia de lo laboral. Listo. Entonces, pueden proseguir. Listo, ya les envié el link de Kahoot para que se conecten, por favor. Regálenme un momento, chicas. Me ausento un segundo, ¿listo? Sí, mientras se conecta el resto.
Listo, chicas, yo ya me desocupé acá. Listo, entonces hay 16 personas conectadas, entonces vamos a empezar. Ok. ¿Pueden proyectar el jueguito, porfis? Sí, por favor, porque solo se ven las figuras. Ah, ya, Tienes que proyectar la pantalla. perdón. Sí, chicas, yo estaba esperando que ustedes proyectaran la pregunta porque no podemos hacer nada sin la proyección. ¿Y ahora se están viendo? Sí, ya. yo creo que volver a comenzar porque todos empezamos como mal. Aquí. Oh. Ganaron sin jugar. Toca es como reiniciarlo. Sí, ya. Listo. Ahí ya les aparece mi pantalla, sí. Sí, ahí estamos todos. Bueno, pues esa todos la vieron, entonces pues yo creo que todos la van a tener bien. Entonces Gisette Hasblady fue la que quedó en el podio. Gisette León. León, ¿cierto? Sí, señora. Y Laura Lee. Chicos, ¿cómo se sintieron en el juego? Ahí sí para el resto de los compañeros. No alcancé. Porque estaba en el celular. Ah, ok. La honestidad ante todo. Bien.
María Camila, ¿cómo te sentiste? Te vi en el podio y casi que todas las preguntas y después... Bien, profe, sí, al final quedé cuarta porque, pues, en la última también vi que la mayoría respondió fue en lo azul y no en la que era. Entonces quedé ahí como, pero bien, estaba interesante. Y solo en una fue que dije como, por oprimir rápido fue que me equivoqué y ya. Que como Anita dijimos, no, pero ya de resto bien. Igual es información que uno ya también como que tenía por historia un poco, o sea, ya estaba relacionada con la revolución industrial. ¿Alguien tiene algún comentario? De pronto un poco más de contexto. Faltó, ¿cierto? Bueno, yo no sé si yo me sentí así, pero bueno. No sé, se me hizo como muy rápida la exposición. Sí, o sea, me faltó un poquito más de investigación, un poquito más de qué era lo que había sucedido, de los problemas, porque es que surgen los movimientos obreros, o sea, no sé. Bueno, siguiente grupo, por favor. Buenos días, profe. Ya nos hacen el favor de presentar pantalla. Bueno, buenos días para todos. El tema que nos correspondió fue movimientos obreros. ¿La puedes pasar, por favor? Entonces, ¿qué son los movimientos obreros? Los movimientos obreros como tal fue un movimiento político en el que los trabajadores asalariados se asociaban de manera temporal o permanente con fines totalmente profesionales o políticos. Digamos que siempre fue bajo esa función o bajo esa naturaleza obrera, que era pues del trabajador, una persona que prestaba su fuerza de trabajo a su superior llamado capitalista, que era dueño tanto de los bienes que producía como de los mismos, del mismo sistema de producción. Siguiente, por favor. Buenos días. El movimiento obrero fue un fenómeno social y político que tuvo sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII. Tuvo como principal objetivo mejorar el bienestar de los trabajadores y surgió a partir de la Revolución Industrial y todo lo va a rentabilizar al máximo la producción, por lo que había un exceso de mano de obra disponible para trabajar. Digamos que al no existir como tal un tipo de legislación que regulara a los trabajadores y a la industria y todo esto, entonces pues los trabajadores se veían obligados a realizar ciertas jornadas extenuantes de más de 12 horas de trabajo, así como los niños también trabajaban y era, digamos, por decirlo así, el objeto más atractivo en la industria, porque obviamente sus salarios eran más bajos que los de los adultos. Pasa a la siguiente. Durante la primera etapa de la industrialización, los empresarios tenían la libertad para fijar condiciones laborales de sus trabajadores. Los salarios eran supremamente bajos que no alcanzaban para una vivienda digna o para subsistir con condiciones medianamente buenas. Si por enfermedad o por accidente o por despido, pues perdían su empleo, pues no había ningún subsidio, no tenían sistema de seguridad, no había alguna posibilidad de arreglar, digamos, esa pérdida, esa falla. Perdón, sin contar el hecho de que, digamos que la principal reacción de los obreros hacia el o en contra del mercantilismo fue la destrucción de las máquinas, porque las máquinas representaban todo lo que ellos prácticamente rechazaban, ¿no? Digamos que los reemplazaron por las máquinas en la revolución industrial, entonces eso simbolizaba el hecho de destruirlas como una presión que hacían hacia los empresarios. Y digamos que la reacción del gobierno británico fue imponer castigos sumamente duros,
severos. Una buena parte de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad, y es solo a partir de 1825 que se permitió la creación de los sindicatos en Gran Bretaña. El origen del movimiento obrero. Pese a la situación denigrante y pésima en la que laboraban, los trabajadores se vieron obligados a tomar conciencia de clase, así lo llamaron, y a agruparse para reclamar una serie de mejoras. Digamos que en cierta medida ellos tomaron como una conciencia de que no pertenecían a la misma clase social que sus patrones y que ellos se aprovechaban de eso. Entonces quisieron mejorar la situación y pues buscar un camino más adecuado para la lucha, que era como la protesta pacífica, ¿no? Y es aquí donde ellos ya vienen a usar la llamada huelga. Esa fue la principal arma obrera que ellos usaron en esta lucha de clases. Los trabajadores trataron de convencer a los patronos de sus exigencias mediante la demostración de fuerza de los trabajadores, paralizando toda la producción. Algunas de las razones que llevaron al movimiento obrero, digamos, a su conformación fueron las siguientes. La concentración, que digamos que era que la clase proletariada se concentraba en los núcleos industriales, lo que les permitió contacto entre sí. Digamos que las pésimas condiciones laborales fueron como el principal foco debido a que las jornadas de trabajo eran excesivas y como les comentábamos anteriormente no había, digamos, separación entre el trabajo de los hombres, las mujeres y los niños. Trabajaban por igual y digamos que siempre los más débiles, por decirlo de cierta manera, que eran los niños, eran los que menos remuneración económica recibían. Otro de los importantes factores que influyeron fueron los salarios bajos, como ya lo hemos mencionado al principio, además de que trabajaban por jornadas extremadamente larguísimas, los trabajadores tenían un salario que no alcanzaba para una vivienda o para una vida digna, entonces no eran capaces de cubrir sus necesidades básicas con ese salario. Así como el hacinamiento, porque los trabajadores vivían en una clase de suburbios donde las condiciones también eran pésimas, vivían en condiciones de hacinamiento con falta de higiene. Esto producía, digamos, epidemias y enfermedades que se contagiaban con facilidad y obviamente no permitían que los trabajadores rindieran de manera adecuada sus labores diarias. Características del movimiento obrero. Entonces tenemos que el movimiento obrero se caracterizó como principalmente por dos luchas que buscaban conseguir derechos políticos como libertad de expresión, voto y la asociación. Una negociación por medio de la cual pudieran llegar a conseguir los objetivos como una mejora salarial, de pronto acortar las horas de trabajo, llegar a una seguridad social. Además, las manifestaciones y huelgas a la hora de reclamar la rebeldía, las huelgas y otros actos públicos fueron moneda corriente dentro del movimiento obrero. También pues las mejores condiciones laborales y entre ellas encontramos, por ejemplo, mejores salarios, jornadas laborales justas, acomodadas, digamos, a su seguridad y también a un tiempo en el que pudieran desarrollarse en todos los ámbitos de su vida diaria. El diálogo constante, digamos que el movimiento obrero también se caracterizó por ser pacífico, no fue tan, digamos, radical y tan duro en ciertos momentos. Entonces, se caracterizó por una amplia variedad de debates y diálogos que fortalecieron tanto los ideales del movimiento obrero como el ayudar a, digamos, a mejorar las condiciones, ¿sí? De una manera más pacífica. Los sindicatos, que fue cuando los trabajadores empezaron a agrupar en sindicatos para ejercer cierta presión, debido a que era lo que nosotros hablamos en clase, no hace la misma presión una sola persona luchando por la causa que varias. Entonces ahí se empieza a tomar en cuenta los sindicatos. Y de ahí mismo se desprende lo que es el trabajo en equipo. Se caracterizó mucho por conseguir lo que lograban, uniendo fuerzas y a la hora de plantear algún reclamo o alguna mejora era de manera colectiva y no de manera individual. Me pasa la siguiente, por favor.
Bueno, no, algunas de las ideologías del movimiento obrero son el socialismo científico y las ideas de Karl Marx. Entonces, a raíz de la revolución industrial y la conformación del movimiento obrero, surgen algunas ideologías que abordan las desigualdades y las injusticias propias de la sociedad capitalista, como lo son el babuismo, que es una corriente ideológica que surge en Francia y la integran referentes que apoyan a la República de los Iguales. Su nombre se debe al apellido de su fundador, Gracchus, bueno, no sé cómo se dice, Babeuf. Además de su lucha por una República de los Iguales, tomaron medidas para mejorar la situación de los sectores sociales más pobres, los más vulnerables. Asimismo, tenemos el socialismo utópico, que se identificó, digamos, por proponer la utopía, ¿no? Entonces, un sistema en el que todo era justo, en el que todo era bueno, algo difícil de alcanzar, por eso su nombre, utópico. Lo llamaron así porque descreían la existencia de un sistema que tuviera esas características, y algunos de los que pues estaban en esta corriente ideológica fueron Henry Saint, Charles, ay, profe, qué pena si pronunciamos mal los nombres, pero es que Fourier y Robert Owen. Otra ideología que encontramos fue el anarquismo, que al igual que el socialismo, era una corriente ideológica que planteaba que el capitalismo fuera erradicado. La diferencia entre estos dos era que los anarquistas rechazaban cualquier tipo de autoridad. También es, digamos, importante resaltar algunas de las consecuencias del movimiento obrero que va a decir mi compañera. Bueno, como sabemos, pues todo no puede ser color de rosa. Entonces, más allá de los logros que se obtuvieron en esta lucha del movimiento obrero, pues la rebeldía de los trabajadores trajo algunos problemas y enfrentamientos en los sectores sociales. Y pues sabemos que las exigencias siempre pues debían ser muy grandes para los patronos, entonces decían que los sindicatos fueron exagerados para pedir, que sus empleados estaban pidiendo más de lo que se podía justamente dar para ellos, y pues esto ocasionó despidos masivos y no es que se haya obtenido, en el principio no es que se haya obtenido todos los beneficios que tenemos ahorita. Bueno, sí es que hay. Que fueron víctimas de opresión por parte de sus empleadores o de sus patronos, ¿no? Entonces, digamos que el solo hecho de, pues, digamos que eso todavía se ve, ¿no? Nosotros vemos que una persona tiene alguna ideología diferente a la de otra y siempre va a haber un inconveniente. Entonces, era lo que decía mi compañera, entre ellos pedían, aunque fuera justo, siempre se les iba a decir que era mucho lo que estaban pidiendo, porque estaban acostumbrados a no darles nada. Entonces, digamos que aunque fueron un poco pacíficos a la hora de reclamar sus derechos, la, digamos, lucha se empezó a tornar un poco más violenta por la represión que ejercían los empleadores hacia sus trabajadores. Algunos de los logros también, pues así como pues, hay cosas malas, hay cosas buenas, y fueron los siguientes. Limitación en las jornadas laborales, digamos que eso fue el más importante, ¿no? Porque ya no trabajaban 8 horas, sino que se limitó el tiempo. La prohibición del trabajo infantil, otra cosa supremamente importante, aunque vemos que no es totalmente asertiva en este momento y que muchos niños aún trabajan, pues en su momento fue más duro. Así como la aprobación de las leyes que garantizaran, digamos, seguridad en las fábricas para que los trabajadores tuvieran óptimas condiciones laborales y de vida. Además, tenemos la prohibición de que las mujeres y adolescentes trabajen en las minas y el surgimiento de los sistemas de seguridad social, que ya viene a garantizar un poco, valga la redundancia, de seguridad para los trabajadores. Dentro, digamos que ellos tuvieron como, se caracterizaron por unos métodos de lucha. Entonces, entre esos encontramos el diálogo social, la negociación colectiva, la resistencia civil. Y también tenemos el sindicalismo, las manifestaciones, las huelgas laborales, la revolución, las sociedades de correspondencia y la desobediencia civil.
Es importante mencionar que, digamos, el que más se caracterizó de los métodos de lucha, como lo mencionamos al principio de la exposición, fue la huelga y pues el romper las máquinas, ¿no? Eso simbolizaba, mejor dicho, para ellos, primero, la presión que hacían a sus empleadores y segundo, lo que en realidad ellos querían, que era pues que se les diera el trabajo a ellos y no colocaran máquinas que primero les quitaran el empleo y segundo, se los complicara un poco más. Dentro, digamos que vemos que la revolución perdón, industrial fue como el principal enfoque para todo el cambio de estos movimientos obreros. Entonces se caracterizó por tener unos nuevos sectores a finales, digamos, de esta revolución, que fue como el desarrollo de esta industria. Entonces, entre ellos encontramos la metalurgia, que digamos que fue el trabajo de todo el acero, el níquel, el aluminio, la industria química, que fue uno de los principales pilares de la segunda revolución industrial. Además tenemos la construcción, que entró en una fase industrializada, esto como consecuencia del crecimiento de las ciudades y de la creación de vías de comunicación. Los materiales tradicionales como la madera y la piedra abrieron paso a otros nuevos como el cemento y el hierro. Las grandes dimensiones de las obras civiles exigían una importante inversión. Además de que pues sean cambios en las fuentes de energía, que pues digamos fue a partir del carbón, de la electricidad, del petróleo, y todo esto pues digamos que se llaman como cierta energía limpia, potente, fácil de transportar y que se podía aplicar en muchos campos de la iluminación, de la maquinaria, las comunicaciones, etcétera. Y digamos que la electricidad, aunque ya se conocía desde el siglo XVIII, sufrió un proceso para ser utilizada con fines industriales y su primera, digamos, utilización rentable fue el alumbrado. Entonces la electricidad ya hizo posible la renovación de las comunicaciones a larga distancia, ya tuvimos el teléfono, el telégrafo y la radio. Y también se dieron pasitos para descubrir el cine y la fotografía. Digamos que el petróleo, pues como lo mencionábamos antes, fue muy importante porque antes de la llegada como tal de la electricidad se utilizaba el petróleo para esto. Los primeros motores, digamos que se crearon o eran los diésel, que se utilizaban petróleo, y fue como los primeros pasos para crear el automóvil. Entonces, todo esto empezó siempre a cambiar varios aspectos de la vida tradicional que generaban como ciertos tipos de inconformidades o demás en la. Y digamos que también el petróleo, a partir de este se crean elementos que permiten el desarrollo de fibras nuevas. Digamos que en la industria farmacéutica tiene un rol importante y con los elementos químicos. Y es gracias a todo esto que se produce una auténtica renovación en la vida de los hombres. Me pasa la siguiente, porque ya hablando, digamos, un poco de los movimientos obreros en Colombia, encontramos que en 1912 los trabajadores pues, colombianos iniciaron ciertas protestas sociales, digamos, con el paro de los maquinistas, los fogoneros del ferrocarril de Antioquia, quienes pedían una mejor remuneración económica, una asistencia médica y pues dadas las precarias condiciones laborales que ellos mantenían, además de las extenuantes, o sea, lo que siempre, la jornada laboral era supremamente larga, eran difíciles condiciones y digamos que posteriormente todo como que inicia es con el movimiento obrero de los ferrocarriles de La Dorada que declaran otra huelga para pues iniciar la lucha. Y bueno, digamos que lo paradójico de todo este asunto es que para ese entonces la movilización social aún no significaba preocupación, no era un movimiento de gran preocupación. Según el periódico El Tiempo, en diciembre de 1917 el paro se dio sin gritos agresivos, sin un solo acto de violencia, sin una sombra de amotinamiento, con la serenidad que hubiera precedido al más oculto de los movimientos obreros y protesta social en Colombia. Digamos que aunque la cuestión se presentó por primera vez en Colombia de una manera muy buena, de una manera honrosa, de una manera honesta, porque, digamos, siempre se caracterizó por ser justo, ¿no? Digamos que fue moderado en el sentido de la lucha pacífica y
Pues sobre todo, digamos, las huelgas como tal no fueron violentas. Entonces, Chicas, dejemos hasta ahí Colombia. bueno, ¿Listo? Sigamos. Bueno, tenemos que el incidente de Haymarket, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es muy importante para lo que viene a ser ahorita el Día del Trabajador. Entonces, ¿en qué consiste el incidente de Haymarket? Fue una masacre o revuelta en Haymarket que tuvo lugar en Chicago, Estados Unidos, el 4 de mayo del 86 y que fue el punto álgido de una serie de protestas que ya se venían presentando desde el primero de mayo. Se han producido en respaldo de los obreros en huelga y esto con el fin de reivindicar la jornada laboral en 8 horas. Durante una manifestación, el dirigente sindical Rudolf lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto. Y todo esto desembocó en un juicio. Años después calificaron el acto ilegítimo. Habían 8 trabajadores, digamos, sí, en la prisión. 5 de ellos fueron condenados a muerte. 1 de ellos se suicidó antes de ser ejecutado y 3 fueron recluidos. Y pese a toda esta revuelta, se viene a denominar el 1 de mayo como Día del Trabajo. digamos que, pues lo que decía mi compañera, principalmente dio lugar el 1 de mayo, pues originalmente como el Día del Movimiento Obrero, que luego fue considerado como el Día del Trabajo, a excepción de 2 países que no lo celebran, como lo es Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day el primer lunes de septiembre. Yo creo que ya explicamos lo del Día del Trabajo. Entonces, pues vamos a presentar unos videos, 2 videos, son corticos. Pues la verdad era que teníamos uno que era súper bueno, pero duraba mucho tiempo. Entonces, pues seleccionamos otros 2 que son más corticos. No sé si es solo a mí, pero no se está escuchando. Perdón, tenía el micrófono y el otro computador silenciado ya. Huelgas y movimiento obrero. Hacia fines del siglo XIX, obreros salitreros, portuarios y urbanos dieron origen a las primeras huelgas, paros y motines en reclamo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. A diferencia de la labor societaria desarrollada por las mutuales, estos trabajadores se inclinaron por organizaciones mucho más frontales, como las sociedades de resistencia y mancomunales. Las sociedades de resistencia fueron las primeras agrupaciones obreras en plantearse en términos de lucha y confrontación ante los patrones e industriales. Inspiradas en postulados anarquistas, rechazaron toda forma de acción política y creían en la llamada acción directa, es decir, el sabotaje, el boicot y la huelga, favoreciendo de esta forma la lucha frontal contra sus patrones y prescindiendo del apoyo estatal. Se propagaron con fuerza entre los portuarios, los trabajadores de ferrocarriles y del carbón, tipógrafos, tranviarios, panaderos, mueblistas y zapateros, participando en la mayoría de las huelgas del período. Por su parte, los mineros del norte salitrero y del Golfo de Arauco adhirieron a las llamadas mancomunales, organizaciones de trabajadores típicamente chilenas que combinaron el socorro mutuo con la acción directa. Si bien la mayoría de ellos actuaron dentro del marco institucional vigente, también recurrieron a la huelga para luchar contra sus patrones y postularon la necesidad de participar en la lucha política nacional con el fin de transformar las relaciones productivas. Con el fortalecimiento del movimiento obrero, la cuestión social fue adquiriendo un tono cada vez más político, dando origen a un ciclo de huelgas y protestas populares que puso en entredicho la dominación oligárquica y liberal.
Poco a poco los gobiernos se fueron haciendo conscientes de que las manifestaciones obreras contenían un potencial tremendamente amenazador para el sistema, tanto por la cantidad de personas involucradas como por los perjuicios derivados de la paralización de actividades estratégicas para el país, salitre, puertos, ferrocarriles, etc. Además, el grado de radicalidad y ánimo de confrontación de algunos discursos obreros encendió la alarma en los sectores acomodados. Frente a este escenario, la actitud más frecuente asumida por el Estado fue la represión, la cual iba desde el despido de los activistas de sus empleos hasta las matanzas indiscriminadas de población. Sin embargo, desde la publicación de la encíclica Rerum Novarum, gran parte de los sectores conservadores adhirieron a la línea social cristiana impulsada por la Iglesia, que responsabilizó a los ricos del cuidado y bienestar tanto material como espiritual de la clase trabajadora. Asimismo, los interpeló a hacerse cargo de la beneficencia, la educación y el socorro de sus familias. Por otro lado, en algunas esferas de la clase política, tomó cuerpo la idea de combatir la cuestión social con obras y leyes de protección social, tales como la Ley de Descanso Dominical y de Habitaciones Obreras, promulgadas durante la primera década del siglo XX. Asimismo, el desarrollo de la cuestión social obligó a reformular los mecanismos de convivencia social entre el grupo dirigente y los sectores populares, especialmente porque estos últimos empezaban a formular paulatinamente su propio proyecto político. Los ejemplos del Partido Democrático, como del posterior Partido Obrero Socialista, sin mencionar la experiencia de los diversos centros anarquistas, no hacían más que ratificar esta maduración político-ciudadana del mundo popular. Platzi proveyó el capital para producir este video de interés social. Regálame un momento, Sebastián, una pregunta. Chicas, ¿cuánto dura el video anterior? El que habían dicho que era muy bueno y que era largo. Es que dura 15 minutos. Más bien, proyectemos ese y dejamos este a un lado. ¿Listo? O si quieres, profe, pues no, pues es que lo que pasa es que largo y habla de paso de la revolución industrial y de todo. ¿Sí? ¿Lo proyectamos? Entonces, sí, o sea, después de movimientos obreros habla de socialismo, de la encíclica papal. No, creo que solo era como el principio de la revolución industrial y ya del movimiento obrero. Solo que pues da, hagamos ejemplos así como chéveres. ¿Sí? Entonces, espérenme 5, ya lo paso por acá para... Vale. Oh, ¿no te presentan las diapositivas, Sebas? No, de hecho no lo proyecta, ya lo intenté. De ideologías políticas que son muy importantes en nuestro mundo político actual. ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial tanto a nivel social como económico en el mundo? En este vídeo vamos a estudiar... ¿Qué pasa? Falta batería. ¿No has cargado la batería, hombre? Y estos becarios de verdad, ¿eh? Toca un becario y tú para hacer un programa, no puede ser esto tú. Es que te lo dije, que cargaras la batería, de verdad. ¿Y qué quieres que haga, de verdad? Estoy cansado de tus desplantes. Me voy a poner en huelga.
está hablando, muchacho? ¿Tú qué huelga te vas a poner? Sí, huelga, porque estoy cansado ya de estas condiciones de trabajo. Estoy grabando 15 horas al día, editando vídeos, ya no puedo trabajar así, y todo por un sueldo que no te voy a decir cómo es. Anda, hombre, estos becarios de verdad. Ya no contrato más becarios, ¿eh? Funciona a becarios este programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no. Nunca más. Mira, yo ya estoy cansado, de verdad. Lo voy a dejar, ¿eh? Me voy, aquí te quedas. Vas a grabar tú solo. Bueno, no, pero espérate, espérate. Yo no trabajo más por una miseria. Adiós. Me he quedado así en cámara, a ver cómo grabo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te encuentras bien? ¿Estás a gusto? ¿Sí? ¿Quieres algo? Puedes por un vaso de agua. Vale. ¿Sí? Ok, bien. Bien, después de haber negociado un poco con mi cámara los flecos de un nuevo contrato, vamos a continuar estudiando en este vídeo cuáles son las consecuencias de la revolución industrial, centrándonos sobre todo en la aparición del movimiento obrero. ¿Estáis preparados para estudiarlo? ¡Adelante! Comenzaremos a estudiar en este vídeo cuáles son las consecuencias de la revolución industrial entre las personas, no solo de Inglaterra, sino también en aquellos lugares del mundo en los que este proceso llegó. En primer lugar, vamos a hablar de las consecuencias económicas, porque de entre aquellas personas importantes en la revolución industrial podemos hablar del desarrollo de la economía capitalista. Es decir, tanto las revoluciones liberales que ocurrieron en el siglo XIX como la revolución industrial favorecerán el desarrollo de un sistema económico que va a beneficiar a los burgueses y a aquellos que tenían el capital. Será la llamada economía capitalista, una economía cuyas bases sentó Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. ¿Cuáles son las bases de la economía capitalista? En primer lugar, el hecho de que la economía debe ser libre. El Estado no puede intervenir en ella para fijar precios o fijar algunas normas excesivas. Asimismo, según la economía capitalista, ¿qué era lo que fijaba los precios en el mercado? Pues precisamente el mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda. Otra de las características de la economía capitalista será el hecho de que los medios y los sistemas de producción estarán en manos privadas, es decir, de aquellos burgueses que montarán empresas y crearán fábricas. Y por último, el gran objetivo del capitalismo de este sistema económico será la búsqueda del mayor beneficio. Por tanto, se intentará mejorar la producción de las fábricas y obtener, por tanto, un mayor capital. Este desarrollo económico y esta búsqueda del mayor beneficio harán que también cambie los sistemas de producción. Como ya vimos en el vídeo de la segunda revolución industrial, nos encontramos con que el modo en que se producen muchos de los productos de la revolución industrial va a cambiar. Cambiará porque se va a comenzar a utilizar maquinaria a gran escala. Se aplicarán nuevos sistemas de producción como el taylorismo o el fordismo y el trabajo va a comenzar a concentrarse en fábricas, unas fábricas en las que trabajarán los obreros. Este desarrollo económico sin precedentes en todo el mundo hará que las principales potencias económicas tengan que salir fuera de su territorio en búsqueda de nuevas materias primas o mano de obra. Es por tanto con lo que hablaremos en vídeos posteriores de que la revolución industrial tendrá como consecuencia el imperialismo, un imperialismo que veremos más adelante en siguientes temas. Otra de las consecuencias que tendrá la revolución industrial en las personas será el cambio urbano. Va a cambiarse la morfología de las ciudades y el número de personas que habitan en ella. ¿Cuáles son los cambios, por tanto, que se producen en las ciudades? En primer lugar, un crecimiento grandísimo demográfico. Es consecuencia del llamado éxodo rural, es decir, cuando la economía capitalista, cuando la revolución industrial comienza a desarrollarse, mucha gente abandona el campo y se va a la ciudad para trabajar en las fábricas. Será, por tanto, en la ciudad donde se concentre la mayor parte de las fábricas y también, como podemos imaginar, ese gran grueso de población que abandonará el mundo rural para abrazar el mundo urbano. Las ciudades cambiarán también para adaptarse a los nuevos medios de transporte, es decir, nacerán carreteras para los coches, nacerán también vías de ferrocarril para los ferrocarriles y nacerán también, por tanto, estaciones, etc. También la revolución industrial trajo otra serie de grandísimas consecuencias en las ciudades, como por ejemplo la aparición del alumbrado. Un alumbrado que ya no será a gas, sino que será eléctrico.
así como también la mejora de la higiene de las ciudades con el mejor desarrollo del alcantarillado. En cuanto a los cambios sociales que van a producirse con la revolución industrial, tenemos también que citar su importancia, porque la revolución industrial modificó la sociedad de Europa y también de los países industrializados del mundo. En primer lugar, consolidó a la burguesía como la nueva cúspide de la nueva sociedad industrial, en la cual ya no tiene cabida esa antigua división de estamentos que nos encontramos en el antiguo régimen. Recordemos que eran nobleza, clero y estado llano. La burguesía colmará, digamos, esta nueva sociedad de clases, asumiendo la clase alta y la clase baja. La clase alta de esta nueva sociedad de clases será la alta burguesía, es decir, aquellos industriales y banqueros que van a tener un gran poder económico. La clase media estará formada por la pequeña burguesía, es decir, comerciantes, abogados, profesores médicos, etc. Y la clase baja de esta nueva sociedad de clases, surgida con la revolución industrial, será el llamado proletariado. Un proletariado que será esa gran masa de obreros que trabajarán en las fábricas por unas condiciones muy pésimas. La última de las consecuencias de la revolución industrial que vamos a estudiar en este vídeo está relacionado con esto último que hemos visto, con el proletariado, porque el proletariado será, como puedes imaginar, la gran mayoría de esta nueva sociedad de clases que tendrá muy pocos privilegios y que realizará una labor muy importante en la sociedad y en la economía, que será el trabajo en las fábricas e industrias. Como puedes imaginar, desde el comienzo de la revolución industrial vamos a encontrarnos con ciertos enfrentamientos entre aquellos burgueses que van a ser los dueños de las fábricas y los trabajadores que van a trabajar en ella. Desde comienzos del siglo XIX, es decir, ya con el arranque de la revolución industrial, vamos a encontrarnos con enfrentamientos entre ambas clases. Podemos citar, por ejemplo, el movimiento llamado ludismo, que será el primero que va a reivindicar el papel de los obreros y del proletariado en esta revolución industrial, considerando que el invento de las máquinas y el desarrollo de estas fábricas en los que van a trabajar los obreros son los responsables del deterioro de su forma de vida. A partir de los años 20 del siglo XIX van a comenzar a aparecer los primeros sindicatos. Un sindicato, como aún hoy lo sigue siendo, es una asociación de obreros que luchan por sus derechos realizando reivindicaciones obreras y también salariales. Es por tanto por lo que los primeros sindicatos van a luchar por un salario más justo, por unas mejores condiciones de trabajo, como por ejemplo protección contra el desempleo o la prohibición o regulación del trabajo infantil. Pues bien, nos situamos entonces en la primera mitad del siglo XIX, en la que nos encontramos con enfrentamientos entre obreros y también burgueses, es decir, dueños de las fábricas, por unas mejores condiciones de trabajo. Estos enfrentamientos, además, serán avivados por las llamadas asociaciones de obreros, que serán los sindicatos. Es, por tanto, por lo que tenemos que situar ahora la aparición de pensadores, filósofos, economistas o sociólogos que van a desarrollar una serie de ideologías en favor del movimiento obrero. Los primeros serán los llamados socialistas utópicos, aquellos que van a comenzar a oponerse al capitalismo considerándolo injusto, debido a que los burgueses, según consideraban, se aprovechaban de los trabajadores para obtener el máximo beneficio. Los primeros socialistas utópicos serán hombres como Saint-Simon, Robert Owen o Charles Fourier, y proponían la creación de una sociedad igualitaria basada en la cooperación y en la propiedad colectiva de los medios de producción, es decir, de las fábricas. Se le considerará utópico porque no planteará realmente una forma de llegar a esa sociedad idealizada y por tanto podría decirse que sería algo irrealizable. Aún así, sentó las bases del llamado socialismo científico, con las ideologías de hombres como Karl Marx o Friedrich Engels. Son precisamente estos dos hombres, dos de los más importantes personajes del mundo contemporáneo, los que van a proponer a mediados del siglo XIX un socialismo científico, un socialismo con una serie de pautas para llegar a un mundo más igualitario y más justo para los obreros. Este socialismo científico tendrá el nombre de su principal valedor, de su principal pensador, que será Karl Marx, que promulgaba la unión de todos los trabajadores del mundo para conquistar el poder y fundar una sociedad igualitaria. El socialismo científico, al igual que los socialistas utópicos, entendía el capitalismo como un sistema que se basaba en la explotación de los obreros para obtener unos burgueses el máximo beneficio económico. La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo, nuestro trabajo. Que el capital
capitalismo necesita para sobrevivir. ¡Usemos el arma de que disponemos, compañeros! Y los socialistas científicos entendían también que la historia avanzaba según estas rivalidades entre clases que tienen el poder y clases que están oprimidas. Marx era un gran estudioso de la historia y consideraba que había progreso cuando las clases oprimidas se levantaban contra las clases que oprimían. Por tanto, según Marx, los obreros tenían que conquistar el poder para instaurar, en primer término, la dictadura del proletariado. Que no nos podemos quedar parados, que es preciso la acción, que si nos quedamos quietos nos arrolla. ¿Pero qué acción? Ante todo, darnos cuenta de que unidos podemos lograrlo todo, de que nuestra fuerza está precisamente en actuar juntos y a la vez, convencernos a nosotros mismos del enorme poder que tenemos. Una dictadura cuyo objetivo sería eliminar todas las desigualdades y asumir en colectivo los medios de producción. Una vez, según Marx, se llegase a esto, se había alcanzado a la sociedad igualitaria, una sociedad en la que ya no era necesario un Estado y también una propiedad privada. Sería una sociedad comunista, cuyo objetivo será el establecimiento de esta sociedad comunista promulgada por Marx y Engels en el llamado Manifiesto Comunista. Pero el socialismo científico no será una ideología que monopolizará el movimiento obrero. Surgirán otras tantas y tenemos que fijarnos ahora en una que tendrá también mucha importancia, sobre todo en el futuro, el anarquismo. El anarquismo será una propuesta de movimiento obrero promulgada por autores como Mikhail Bakunin o Proudhon. ¿Cuáles serán las características del anarquismo? Pues vamos a citarlas de manera muy breve. La primera será el rechazo a toda propiedad privada, algo que unía al anarquismo con el comunismo. También será el rechazo al Estado y a la Iglesia como poderes que oprimían a la gente. Y su medio de actuación será fundamentalmente el terrorismo, es decir, el crear terror entre los poderes del Estado o de la Iglesia para desembocar en la llamada revolución anarquista. El anarquismo, por tanto, tendrá una gran actividad terrorista, en un gran número de grupos terroristas que surgirán sobre todo en Europa y que van a azotar a los principales poderes monárquicos o burgueses de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El objetivo final del anarquismo será crear una sociedad igualitaria, basada fundamentalmente en la total ausencia de poder que, según consideraban los anarquistas, acababa siempre corrompiendo a los hombres. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert, una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. Nada. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Y cómo se gobierna un Estado anarquista? Pues bien, la ausencia de poder no significa la ausencia de gobierno, porque los anarquistas promulgaban la creación de una sociedad asamblearia que decidiese en asamblea las cuestiones principales de la convivencia entre las personas, así como también promulgaban el hecho de que los medios de producción, las fábricas, empresas, etcétera, estuviesen en manos de este colectivo asambleario. Seguramente te habrás encontrado con que el marxismo y el anarquismo tienen muchas diferencias. Ambos son movimientos obreros que van a ser los dos principales de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En esta diapositiva que tienes aquí detrás podemos analizar cuáles son las principales diferencias entre uno y otro. Y para terminar vamos a citar brevemente qué significa el concepto de internacional obrera. Porque en el año 1864 Karl Marx promulgará la reunión de los principales del movimiento obrero del mundo para establecer... Porque las internacionales sí es objeto de exposición, ¿listo? Sí, señora, pues escribí esta chévere, no estaba como bien enfocada. Entonces, pues en conclusión, vemos que en realidad lo que fue los movimientos obreros ayudan mucho actualmente o se acomodan mucho al derecho laboral actual, ¿no? Entonces, mejores condiciones laborales, no trabajo infantil, digamos que también la protección en las labores de los trabajadores y demás. Entonces, pues intentamos ser un poco detalladas y también rápidas. Entonces vamos a pasar al juego.
Sí, me avisa si lo pueden abrir. Y
No, eso sí ya acabaron. Es que no sé por qué no sale como la tabla de puntuación. ¿No hay un bonus de -500? Salomé, sí sale. O sea, cuando uno finaliza, ahí dice como tabla de clasificación, nuestras respuestas y volver a empezar. Y en la primera uno le da y ahí aparecen. Pero como tú eres la que lo creó, dale como en la parte superior donde hay una cosita de compartir y ahí te aparece como ver los resultados en tabla. Gracias. ¿Sí te salió? Creo que sí. Ok. ¿Ya todos terminaron para dar los resultados? ¿O alguien falta? Asumo el silencio como que todos terminaron, ¿sí? Entonces quedó de primera Sebastián, de segundas Laura Tatiana y de terceras Camila. Listo, porfa, preséntanos la tabla de posición en la pantalla, Valentina, porfa. Listo, como podemos ver, Laura Tatiana y María Camila Quintero tienen el mismo puntaje, así que el punto positivo va para los tres en esta oportunidad. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Listo. Entonces, Cristian, cuéntanos qué opinión tienes sobre los movimientos obreros. Cristian González. Qué pena, profe, que estoy. Profe, pues personalmente pienso que fue algo muy necesario. Más allá de buscar como una liberación, era como una igualdad hacia los trabajadores, ya que, pues como lo decían las compañeras, pues se ve reflejado pues ¿cómo decirlo? La alta desigualdad por parte de ellos y la explotación, más que todo, era como el tema más como fundamental en esa liberación, pensaría yo. ¿Qué piensas de los movimientos obreros y la forma de gobierno? Profe, no entiendo cómo plantearte la respuesta hacia esa pregunta. Porque ellos no se quedaron, o sea, ellos no se quedaron en solamente la mejora en las condiciones laborales, sino intentaron en algún momento ir más allá. No, profe, sinceramente no. Paula Daniela Reyes. Sí, profe. ¿Su merced me podría otra vez repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué opinas del movimiento obrero inmiscuido en la forma de gobierno? Pues pienso que el movimiento obrero dio como algunas, podría decirse, algunas pautas para todo lo que son los movimientos sociales, ¿sí? Que en parte son necesarios. Entonces, es necesaria, digamos, la participación del pueblo, lo vi así, y eso influye no solo para, pues, buscar o conseguir los derechos de los trabajadores, sino, pues, más que todo en un sentido general, ¿sí? Porque, pues, había como un poco el tema de que, pues, si no protestan, si no se quejan, si no hay inconformismo, pues, tampoco
pues pueden, pues van a exigir derechos porque pues se da por entendido que todo está bien. Ok, la pregunta va en relación a lo siguiente. Hace un tiempo estábamos pues en una situación bastante compleja frente a algún sector y pues una manifestación de inconformidad contra el actual gobierno, ¿no? Yo creo que todos participamos pues de eso, unos más activos que otros. Algo que me pareció muy curioso fue la deslegitimación del movimiento de paro, porque uno de los, por así llamarlo, representantes, pero pues realmente no, las personas que estaban en el movimiento manifestaron la no representación por el comité del paro, ¿sí? Pero entonces salió algo a relucir que me pareció interesante y pues quiero escuchar la opinión al respecto. Un representante de FECODE se filtró un video en el cual hacía manifestación o alusión a un querer de lanzamiento a la política. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Sí, Pablo. Profe, pues yo pienso que eso es un poco una estrategia populista, ¿sí? Porque se aprovechan de, pues, tener como un poco voz y voto y pues la verdad después como que buscan la manera de distorsionar tal vez un propósito que en un principio fue algo necesario y justo, no sé. ¿Alguien tiene algo más que decir? ¿Me escuchan? Sí, Carlos. Profe, es que es muy complejo, ¿sí? Porque aquí hay que ponerse de parte de los tres bandos, porque aquí no estamos hablando de una polarización, sino de mirar que hay un sector, digamos, inconforme, hay otro que siempre los ha apoyado, digamos, en teoría, en representación en sus luchas, ¿sí? Y otro, pues, que sería, pues, el Estado. Entonces, obviamente el Estado no le va, digamos, como a caer bien el hecho de que una persona, pues, parte, como dice Daniela, sea algo populista y utilice las manifestaciones y el inconformismo de las personas para hacer proselitismo político. Pero también hay que entender que la base de la democracia también es eso, entender que es una persona que está defendiendo unos derechos, digámoslo, laborales, entonces, ¿por qué no hacerlo? El problema es que nosotros no entendemos que todos los espacios son políticos, el problema es cómo los utilicemos y para qué los utilizamos, ¿sí? Yo, pues, hay que ser sincero, no estuve muy a favor de esta manifestación de este señor, ¿sí? Pues porque se presta también para ese inconformismo dentro de las mismas manifestaciones de otros sectores. Y empiezan a decir, no, es que a mí la manifestación no me representa. Sí tengo inconformismo, pero yo no estoy de acuerdo con ese señor o con esto o con este sector, ¿sí? Entonces, políticamente es algo, digámoslo, muy complicado de ver, porque es que nosotros también tenemos que entender la posición del señor. No podemos entrar a mirar a juzgar a alguien que de pronto con menos recursos que un político normal tiene, que pues siendo sinceros, para una cámara, se estará gastando en Boyacá aproximadamente 1.500, 2.000 millones de pesos. Un Senado debe estar por encima de los 4.000, 5.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, entender también ese sector es algo complicado, porque nosotros vemos dos puntos. Uno, que sí está haciendo populismo, y pues sí es muy malo y está utilizando una voz de lucha para poderlo hacer, pero entonces tendríamos que entender lo que nos dijo la profesora.
Vemos que a nivel mundial han surgido partidos obreros. En Colombia había Partido Obrero, en Inglaterra, en Alemania. Si miramos también el nacionalsocialismo, nace como un partido obrero, ¿sí? Entonces, la lucha de estos sectores no se hace específicamente por querer obtener el poder, sino por querer obtener unos beneficios obteniendo el poder. Porque está claro que para poder generar un cambio se necesita estar dentro de ese mismo juego. Si uno hace el juego desde afuera, pues sencillamente va a obtener dos cosas, negativa y represión. Pero si tú estás dentro del juego, puedes intentar manipular el mismo sistema del juego para poder generar un cambio transversal a lo que tú estás buscando. Sí, claro, sí, Carlos, muy apropiado y totalmente de acuerdo. Paula. Profe, pues yo siento que estoy pues en parte de acuerdo con Carlos, pero otra cosa es que tal vez si hay protestas, si la gente decide como hacer algo al respecto y se manifiesta, pues hay como un resentimiento social, ¿sí? Y pienso que el hecho de que una persona tal vez pueda que pues no conocemos en realidad si fue porque tal vez sintió como ese, bueno, el liderazgo de poder hacer las cosas bien o simplemente se aprovechó de la situación, pero pues hay que entender también que pues la situación se prestó para que tal vez las personas lo tomaran como más por el lado del populismo, ¿sí? Y es verdad que las maquinarias políticas siempre han sido las que han tenido el poder en este país y pues por esa razón es que pues ya conocemos pues cómo está el país. Pero pues siento que no era, o sea, como que hay momentos, hay maneras y hay como escenarios para manifestar que uno quiere tener cierta participación política, ¿sí? Y pues eso, profe. Listo. Interesante sus opiniones, igual totalmente válidas. Aquí las opiniones de todo y de todos, independientemente del punto de vista, independientemente de la perspectiva o mirada, son completamente válidas. ¿Qué opino yo? Algo de lo que decía Carlos. O sea, ¿cómo vamos a manifestarnos y ver el campo desde, o sea, ahí sí, desde siendo netamente espectador? No, si nosotros buscamos un cambio, pues lo lógico es hacer algo para ayudar a ese cambio, ¿no? Entonces, no sé, yo sí considero que esos movimientos es completamente válido que hagan parte de la política, ¿sí? Porque es realmente la forma de cómo generar ese cambio que tanto exigimos. O sea, una cosa es, no, yo quiero que usted cambie, yo quiero que usted... Hey, ¿cómo vamos a generar ese cambio? Entonces, bueno, de igual muchas gracias por sus reflexiones. Chicas, gracias también por sus exposiciones, ambas. Porfa, para la próxima clase, prepárense los 3 grupos. O sea, de aquí en adelante nos vamos a preparar por si sí o por si no, ¿cierto? Entonces, la próxima clase empiezan comunismo y socialismo, 9:15, así que por favor, o sea, el tiempo de espera no está día gratis, es para que ustedes se alisten e inicien de una, ¿sí? O sea, los 15 minutos que les doy, no es porque, jajaja, aquí estoy, mejor dicho, rascándome quién sabe qué, no, ¿sí? Es para que lleguemos puntuales, para que solucionemos, o sea, yo creo que 15 minutos es más que suficiente para que solucionemos los inconvenientes que tengamos, ¿cierto? Porque es que la clase no empieza a las 7:15, la clase empieza a las 7 de la mañana. ¿Sí? Es decir, que ustedes al menos unos 5 minutos antes deben estar mirando si tienen o no tienen dificultades técnicas, ¿cierto? Y que cuando yo les diga iniciamos a tal hora es porque ya deben estar completamente listos. ¿Listo? Recomendación para todos. Sí, Carlos, cuenta.
Perdón, profe, entonces, ¿cuáles otros grupos seguirían para el otro martes? Para mañana. Ay, para mañana, perdón. Comunismo y socialismo, las internacionales Sí. y estar listo doctrina social. Vale, profe. Y otra cosita, no sé de pronto si podríamos cambiar el link de clase, profe, porque es que ya esta mañana fuimos varios los que no pudimos entrar a tiempo. Yo estuve faltando como 3, 4 minutos para las 7 intentando ingresar y hasta casi las 7:10 pude ingresar al link. Y a varios... Muchas veces los inconvenientes vienen desde la cuenta en la que ingresamos. O sea, el enlace está ahí, el enlace no ha tenido ningún inconveniente. Lo que pasa es que yo no estoy dando habilitación para entrar, sino hasta faltando 5 para la hora de inicio, 5 para las 7 o 5 para las 9, ¿sí? Y vuelvo y reitero, o sea, muchas veces, y me he dado cuenta, es que solicitan el ingreso y no se esperan ni 2 minutos y se desesperan y dejan de esperar, ¿sí? O sea, se salen y no sé qué es lo que sucede. Y cuando yo voy a dar el ingreso a los grupos, entonces, porque trato de hacerlo, o sea, trato de esperar un poquito para dar ingreso a más de una persona, porque empiezo a dar ingreso de a uno en uno y cada rato es ta. Entonces lo que yo hago es esperar por tiempos y dar ingreso a los que estén, pero también se me hace que es un poquito falta de paciencia. Continuemos con los enlaces. Si seguimos presentando inconvenientes, entonces ya revisamos a profundidad qué es. ¿Listo? Sí, Sebastián. Profe, pues con respecto a eso, ya que dices que más adelante propongo, pues, o sea, hacerlo anexo, o sea, que aparezca directamente por Meet el enlace, que sea un solo enlace para ambas clases, porque eso se puede hacer. Pues es que el tema que al momento de yo dar, esperen un momento. Al momento de yo darle acá en la repetición, ¿dónde está? Bueno, hagamos el ejercicio. O sea, yo creo que no es nada complicado que uno tenga claro que es uno para el martes y otro para el miércoles, y aparte el correo lo deben tener a la mano, y adicional a ello la información está por separado en la plataforma virtual. O sea, sigo sin entender cuál es la, digamos, clase. Y ahora, acá. Mire, lo que pasa es que la forma predeterminada, perdón, para repetir el enlace, ¿sí? Ya les muestro. Para repetir el enlace es cada 8 días, ¿sí? Todas las semanas, cada martes, ¿sí? Cada día, obviamente no vamos a hacerlo porque no tenemos clase todos los días. Cada mes el tercer martes, o sea, siempre la misma semana de cada mes, anualmente, es decir, cada año, todos los días laborales, de lunes a viernes. O sea, porque el otro era incluyendo sábados y domingos sin interrupción alguna. O personalizarlo. Ok, listo. Al personalizarlo, sí me deja todas las semanas. Listo. Si no llegamos a un acuerdo y si no, efectivamente, espérenme, yo te tengo acá la presentación. Si siguen con los mismos inconvenientes, modificamos el enlace y dejamos uno solo para ambas clases. ¿Listo? Vale, profe, gracias.
Pero entonces si siguen los inconvenientes ustedes me avisan, porque si no me avisan nada, pues yo asumo que todo está normal. ¿Listo? No sé si hay alguna otro comentario. Profe, yo tengo una pregunta personal. ¿Yo ya aparezco en lista? Regálame 5. Listo, chicos. Entonces, dejemos la grabación y la clase hasta aquí por hoy para que se puedan retirar y tomar un descanso breve. ¿Listo? Para su siguiente clase.